Anatomía de un módulo. En la siguiente imagen podemos visualizar la estructura básica del módulo raíz de cualquier aplicación en Angular. Como ya sabemos, un módulo es una simple clase de TypeScript anotada con el decorador ng-module. Este decorador recibe un objeto con algunos metadatos. Dentro de los metadatos que reciben están declarations, que es un conjunto de elementos que pertenecen al módulo, como componentes, directivas o pipes. También tenemos la propiedad imports. Es un conjunto de módulos que son necesarios para el funcionamiento del módulo. Es decir, aquí colocamos todos los módulos que son dependencias. También tenemos exports. Es un conjunto de elementos que queremos que sean públicos y accesibles para otros módulos. Es decir, aquí colocamos los componentes y directivas que queremos que sean públicos y que se puedan usar en otros módulos. También tenemos providers, la cual es un conjunto de servicios que serán utilizados por inyección de dependencias en el módulo. Es decir, cuando queremos inyectar una clase o un service en nuestro código, debemos de proveerlo aquí en el módulo. Por último, tenemos la propiedad Bootstrap. Cabe destacar que esta propiedad solamente se utiliza en el módulo raíz. ¿Por qué? Porque así como tenemos un módulo raíz, también tenemos un componente raíz. Y eso es lo que hacemos aquí. Aquí le decimos al framework cuál va a ser nuestro componente padre. Cabe destacar que las aplicaciones en Angular representan un árbol genealógico, donde tenemos módulos y componentes raíces, y tenemos otros módulos y componentes que se van agregando en una capa inferior como hijos. Entonces tenemos un árbol de padres e hijos, padres e hijos. Alcance de los módulos. Cuando estamos trabajando con módulos, es muy importante tener en cuenta la visibilidad de los elementos declarados en él. Todos los elementos que declaramos en la propiedad declarations viven en el ámbito local del módulo. Eso quiere decir que tienen una visibilidad privada y solo pueden ser utilizados dentro de ese mismo módulo. Si algún día necesitas utilizarlo fuera, entonces tendrás que exportarlos. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una aplicación con los módulos clientes, órdenes y carrito. También tenemos un botón personalizado con la línea gráfica y colores del producto. ¿Qué tal si queremos utilizar ese botón en cada uno de los módulos, pero sin la necesidad de declararlos? Como saben, cada módulo tiene un scope privado donde lo que se declare dentro no puede ser utilizado por otros módulos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en Angular existe una buena práctica que consiste en declarar un módulo compartido o shared module. Dentro del shared module se declaran los elementos, directivas, componentes o pipe que queramos que sean reutilizables por toda la aplicación. Entonces, esos elementos los exportamos utilizando la propiedad export de la metadata. Pero no basta con eso. Cada módulo que quiera utilizar esos elementos deben de utilizar la propiedad imports de su metadata. Y así con todos. Así de esa forma, estamos utilizando los elementos reutilizables del módulo compartido. Veamos un poco de código. Bien, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la consola y percatarnos de que estamos en el directorio correcto. Entonces vamos a acceder al directorio de la aplicación, cd módulos,
Y aquí lo primero que vamos a hacer es crear varios módulos. Vamos a crear el módulo compartido y el módulo de carrito de compras. Entonces vamos a hacer eso. Para eso decimos ng generate module share. Ahí tenemos nuestro primer módulo compartido. Ahí en ese módulo van a estar todos los componentes reutilizables que se van a utilizar en toda la aplicación. Entonces vamos a crear el módulo de carrito de compras. Si se fijan aquí, estas dos palabras forman un camel case, pero esto el CLI lo entiende como si fuera un guión y la otra palabra. Al final nuestro folder quedará así, shopping cart. Entonces continuamos. Y ahí tenemos nuestros dos módulos. Entonces, si nos dirigimos aquí al código, podrán ver que tenemos dos folders nuevos. Uno para Share y otro para Shopping Cart. Si accedemos aquí a Shopping Cart, vemos que tenemos una clase de TypeScript anotada con el decorador ngModule, el cual tiene una propiedad declarations y tiene una propiedad llamada impulse. Aquí en la propiedad declarations se van a colocar todos los elementos que sean propios de ese módulo. Aquí se pueden poner componentes, directivas o pipes. Y aquí donde está la propiedad impulse se van a colocar todas las dependencias que se necesitan para que este módulo funcione. Si por ejemplo este módulo va a trabajar con formularios, debemos de poner el módulo de formularios, form module. Entonces continuamos. Lo que haremos ahora será correr nuestra aplicación para ver que todo marche bien. Entonces para eso decimos ng self -o. Con este flat -o le estamos indicando a Angular que debe abrir nuestra aplicación automáticamente en el navegador. Cuando eso se ejecute, luego de la compilación, el navegador se va a disparar con la aplicación corriendo. Ahí está compilando. Y aquí lo tenemos. Esta es la aplicación que crea Angular cuando creamos... esta es la pantalla que crea Angular cuando creamos una aplicación nueva. Eso cambió a partir de la versión 8. Y lo que haremos de aquí es que nos vamos a quedar solamente con el header. Todo este contenido lo vamos a remover. Entonces vamos a hacer eso. Nos vamos aquí a Visual Studio Code. Buscamos el add component. Y vamos a remover todo este contenido. Hasta aquí. Entonces vamos a ver qué tenemos. Aquí ven cómo se limpió todo y tenemos mi app. Pero vamos a hacer algo. Ese color no me gusta mucho. Vamos a poner los colores de Persis. Y para eso nos vamos a dirigir a los estilos. Hay varias formas de ponerles estilos. Se lo podemos poner aquí. Un estilo que nada más será propio para ese componente. O lo podemos poner un estilo a nivel global. En este caso yo se lo pondré a nivel global porque esos colores los vamos a utilizar en diferentes páginas más. Entonces aquí decimos body
background color. Y aquí le puse el color oscuro de Persis. Si se fijan, ya yo había establecido algunas variables, como el color oscuro, que es este, y el color claro, que es este. También le pondré el color del texto de claro, le quitaré el blanco, y ahí lo tengo. Si se fijan aquí, el color blanco, eh, el color claro no aparece. Entonces vamos a ver qué está sucediendo en Add Component. Al parecer hay un estilo que está sobreescribiendo el mío. Y aquí está. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, lo que haremos ahora será dirigirnos al módulo de carrito de compras y crear su primer componente. Vamos a crear un componente principal que va a funcionar como un contenedor. En ese contenedor es que vamos a tener toda la lógica del componente del shopping cart. Entonces nos dirigimos al CLI y escribimos ng generate component y decimos que lo queremos dentro del módulo de carrito de compras slash, y aquí colocamos el nombre del nuevo componente. A ese componente le vamos a llamar main y le damos a enter. Bien, aquí vemos cómo nos creó un nuevo folder llamado main dentro del módulo de shopping cart, donde están todos los archivos de ese componente, tanto el CSS, HTML, un archivo para las pruebas y un archivo de TypeScript donde se coloca toda la lógica. Entonces lo que haremos ahora es tratar de llamar este componente que se identifica con este tab, con esta etiqueta, lo vamos a llamar desde nuestro componente raíz, que es este. Entonces vamos aquí y decimos app main y vamos a ver qué pasa. Si se fijan, la aplicación no está haciendo nada. O sea, es como si la aplicación no reconoce ese componente dentro de aquí, de este otro componente. Entonces, ¿por qué sucede eso? Vamos a revisar aquí y ven que tenemos un error. Ese error lo que indica es que estamos utilizando un componente de otro módulo en otro módulo. Ese error dice que estamos utilizando un componente desconocido en otro módulo, en este caso en el módulo raíz. Entonces, eso tiene razón porque estamos utilizando un componente de un módulo en otro módulo, pero ese componente ni siquiera está visible para este módulo donde lo queremos utilizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, debemos de dirigirnos al módulo de carrito de compras y decirle que el componente que está declarado aquí dentro lo queremos exportar para que sea visible desde el módulo raíz. Bien, ahí lo tengo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si se fijan, continúa dando el mismo error. ¿Por qué sucede eso?
por una razón. Estamos declarando ese componente, estamos diciéndole, mira, este componente puede ser visible por otro módulo siempre y cuando ese módulo importe este módulo de shopping cart. Entonces, para eso debemos dirigirnos al módulo raíz e importar el módulo de shopping cart. Con eso le estamos diciendo al módulo raíz que shopping cart es una dependencia para que este módulo funcione. Así ya podemos utilizar el componente main de shopping cart dentro de app component que pertenece al módulo raíz. Entonces, si nos dirigimos aquí, vamos a ver qué pasa. Aquí nos sale, vamos a ver. Vamos a volver a correr nuestro proyecto. A veces sucede que se queda como cachado. Ahí está compilando. Bien, y aquí lo tenemos. Si se fijan, ya eso era todo para que el componente main del módulo de carrito pudiera ser visto por el componente app component del módulo raíz. Y prácticamente aquí hicimos dos cosas. Primero, exportamos main component para que sea visible por todos los módulos. Y segundo, importamos el módulo shopping cart para que add module pueda utilizar todos los componentes que aquí se estén exportando. Bien, lo segundo que vamos a hacer es que vamos a definir un componente compartido en share module para que este pueda ser utilizado por el componente main component de shopping cart. Entonces vamos a hacer un botón customizado, vamos a exportarlo y en shopping cart vamos a importar share module para poder utilizar este elemento. Entonces vamos aquí al CLI y decimos ng generate component. Vamos a ponerle en el módulo share y se va a llamar persist button. Entonces ahí lo está creando y aquí lo tenemos. Si nos dirigimos al módulo compartido, ya podemos ver como tenemos un componente llamado persist button. Entonces, automáticamente el CLI declara ese componente como parte de este módulo, por lo cual nos ahorramos la tarea de declararlo aquí dentro. Eso es lo bueno de utilizar el CLI, ya que el CLI nos da, nos brinda la facilidad de hacer todo ese tipo de cosas y ya de esa forma tenemos una mayor productividad. Por eso es que yo recomiendo utilizar mucho el CLI, porque en productividad es lo máximo. Entonces, una vez que tenemos ese componente que está aquí, vamos a diseñarlo. Entonces aquí vamos a crear un botón y le vamos a decir title y vamos a crear una variable llamada title que será un input de entrada de tipo string.
A ese botón le vamos a agregar unos cuantos estilos. A ese botón le vamos a decir que va a tener un color azul como el de Persis. Decimos Persis Light Color. Entonces ya ahí tenemos diseñado nuestro botón. Entonces lo que queremos hacer ahora es llamarlo desde este componente que está en carrito de compra. Entonces vamos a Shopping Cart, Main y vamos aquí. El componente que creamos, para llamarlo, podemos hacerlo utilizando su selector, que es este. Copiamos esto y aquí decimos de esta forma lo hacemos. Entonces vamos a ver qué sucede. Si se fijan, tenemos el mismo error que nos dio hace un momento. Queremos utilizar un botón que está definido en un módulo desconocido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar ese módulo de Share aquí en Shopping Cart para poder utilizar ese botón. Ya aquí le estamos diciendo que el módulo compartido va a ser una dependencia para que Shopping Cart funcione. Pero ¿qué sucede? Todavía no aparece. O sea, ¿qué está pasando? Todavía no aparece mi botón. Eso se debe a una cosa. También tenemos que decirle en Share Module que ese botón será público para los otros módulos. Y eso lo hacemos utilizando la propiedad Export. Y ya así de esa forma sí va a aparecer mi botón. Aquí no aparece, pero vamos a decirle que vuelva a correr. Esto siempre pasa. Y ahí lo tenemos. Ese botón no tiene ningún título por ahora, pero se lo podemos pasar desde el componente de main. Y aquí hicimos un input de entrada para pasarle valores a ese botón. Entonces nos dirigimos aquí y colocamos en el atributo title que le creamos proceder a checkout. Y ya nuestro botón va a tener ese título de proceder a checkout. Entonces, así ustedes pueden ver cómo nosotros estamos compartiendo los botones, compartiendo los elementos que existen dentro de otro módulo a otro, utilizando el alcance y la visibilidad de estos. Entonces, aquí las dos cosas claves que tienen que tomar en cuenta es el impulse, que funciona para decirle a ese módulo cuáles van a ser las dependencias para que funcione. Y la otra palabra clave es export, donde le decimos cuáles van a ser los elementos que están declarados aquí, que van a ser reutilizables o visibles por la aplicación entera. Pero no es que van a ser visibles por la aplicación entera. Para que verdaderamente pueda ser visible y que funcione, los otros módulos tienen que importar el módulo el cual lo está exportando.
Gracias por ver este video y recuerda suscríbete, activa la campanita y si quieres que tratemos un tema en particular, escríbelo en la caja de comentarios. Gracias.